La gloria del Rey en su transfiguración, segunda parte, la confirmación para los 3 apóstoles. Leemos la santa palabra del Señor. En Mateo capítulo 17, versículos 1 y 2 dice: 6 días después Jesús tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, el hermano de Jacobo, y los llevó aparte a una montaña alta a orar, dice el Evangelio de Lucas. Allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Lucas 9:30-33 dice: y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. Tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron vieron su gloria y a los 2 personajes que estaban con él. Mientras estos apartaban de Jesús, Pedro, sin saber lo que estaba diciendo, propuso: Maestro, qué bien que estemos aquí, podemos levantar 3 albergues, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mateo 17:5 en adelante dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él, escúchenlo. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados, pero Jesús se acercó a ellos y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando alzaron la vista no vieron a nadie más que a Jesús. Mientras bajaban de la montaña, Jesús les encargó: no le cuenten a nadie lo que han visto hasta que el Hijo de Dios, del hombre resucite. Esta es la palabra de Dios. Amén. Muy bien, hermanos. En la semana anterior empezamos a meditar en este texto y contemplamos, discernimos un poco el relato en sí. Entonces vimos cómo vimos en 3 partes. En primer lugar, el camino hacia la transfiguración, cómo ellos caminaron, se prepararon, qué motivación tenía ir al monte de la transfiguración. Luego vimos el hecho mismo de la transfiguración, lo que allí sucedió, meditamos un poco en ello. Y posteriormente vimos el regreso del monte de la transfiguración. En esta oportunidad vamos a ver la confirmación, el significado de este texto en la confirmación para los 3 apóstoles. Desde nuestra lejana óptica como creyentes del siglo XXI, miramos o pensamos en los apóstoles como grandes hombres llenos de fe, llenos de virtud, hombres de piedad, hombres fuertes. Pero cuando nos trasladamos a las Escrituras, a la época de las Escrituras, y ayer hablaba con Cristian, el discípulo del discipulado, valga la redundancia, el seminario teológico, le decía cómo hay que hacer el proceso para la comprensión bíblica. Esto lo vio la iglesia en la escuela dominical el año pasado durante 10 meses, prácticamente. ¿Cómo interpretamos la Biblia? Y uno de los principios, le comentaba él, es que no podemos traer la Biblia a nuestros días sin procesarla, porque el Señor no dio su palabra en esa época para nosotros hoy. No, en esa época la dio para la gente de esa época. Tenemos que comprender primero qué fue lo que el Señor dijo a las personas de esa época. ¿Cómo estaban esas personas? Y nosotros a veces pensamos: wow, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Juan, Mateo, ¿cómo sería la vida de ellos? Hombres llenos de fe, hombres piadosos. Bueno, al mirar la palabra y trasladarnos a los tiempos que ellos vivieron, vemos que el Señor Jesucristo escogió hombres comunes y corrientes. Hombres con el pecado, con las debilidades, con los impulsos, con las torpezas, con el carácter mismo comunes a todos los hombres. Aquellos hombres no eran sobrenaturales. Y este relato nos muestra cómo hombres naturales tuvieron una experiencia sobrenatural. A la época del relato en el que meditamos, aquellos discípulos habían recorrido cerca de 3 años con el Señor Jesús. Y ellos lo reconocían como un profeta, como un hombre de Dios que hacía milagros, y le habían dado la autoridad de rabí, le llamaban rabí, maestro, y hasta creían que él era el Hijo de Dios.
y esperaban que él fuera Mesías, que fuera el Mesías, pero no llegaban a verlo como Dios mismo. Ellos no lo contemplaron como Dios de esta manera. En su fragilidad humana, para los apóstoles fue desalentador cuando el Señor Jesús les habló de que Él tenía que ir a Jerusalén a sufrir y a morir a manos de los líderes de Israel. Y ellos dijeron, bueno, ¿cómo puede ser que el Cristo, el Mesías, Cristo y Mesías es la misma palabra, la una en hebreo, la otra en griego? Entonces, ¿cómo puede ser que el Cristo va a venir a rescatar a su pueblo muriendo, sufriendo y muriendo? Ellos no lo podían entender. Esto chocaba con la lógica, es una contradicción. El futuro rey, en vez de ir a un trono, iba a ir a una cruz, pero no lo entendemos. ¿Cómo es esto? Para los discípulos, que eran hombres naturales, no sobrenaturales, esto era una contradicción. Y en su naturaleza humana, esto les debilitó. Ponte en los pies de aquellos 12. ¿Cómo estarían? Bueno, pero entonces, ¿qué hemos hecho? 3 años aquí con el rabí. Finalmente va a terminar colgado en la cruz y no puesto en el trono. Esto está raro. ¿Cómo estaban ellos? Desanimados. Su visión estaba enfocada en lo terrenal. Tenían fe, pero sí, esa fe era incipiente, era una semilla germinando. En esos momentos que estaba ya la culminación del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, que Él había anunciado, ellos necesitaban de un ánimo sobrenatural. Ellos necesitaban ser reafirmados, ellos necesitaban ser confirmados para continuar en ese caminar, en ese llamamiento del Señor, para no desmayar con aquello que iba a suceder. Y la forma como el Señor lo hizo fue mostrando la gloria de nuestro Señor Jesucristo en su transfiguración. Y este relato nos enseña 3 aspectos de cómo Dios, el Señor, confirma a los apóstoles, aquellos 3 apóstoles que apartó, cómo los confirma en su fe. Y vemos en primer lugar la confirmación de que Jesús es Dios. En segundo lugar vemos la confirmación de que Jesús es la palabra de Dios. Y en tercer lugar vemos en el pasaje la confirmación de que Jesús es el Mesías. Ellos necesitaban confirmación para ser fortalecidos. ¿Pero qué confirmación? A veces nosotros pensamos que el ánimo, la confirmación es decirle a la persona, darle palmaditas en la espalda y decirle, bueno, no, ánimo hermano, siga, no vaya a hacer nada malo, hágale para adelante es para allá. No, hermanos, aquí el Señor les confirma de una manera sobrenatural y poderosa. ¿Cuántas veces en nuestra vida, en nuestro caminar cristiano, necesitamos ser confirmados de una manera sobrenatural y poderosa? Quizás en este momento tú como creyente tienes dudas, estás desfalleciendo en la fe. Algunos hermanos no han comprendido qué es la fe. Asisten a la iglesia porque los demás asisten, porque es un compromiso con el Señor, es para sentirme bien con el Señor. Pero no han comprendido que la fe en Cristo, que es esa común unión con Cristo, y desmayan. ¿Cuántos de ustedes están aquí pasando por problemas económicos que les hacen desmayar en la fe? ¿Cuántos de ustedes han sido quizás diagnosticados con una enfermedad? O quizás uno de sus parientes más cercanos ha sido diagnosticado con una enfermedad. Esto te puede hacer desmayar en la fe. ¿Qué hace el Señor para confirmarnos en la fe?
Tres cosas importantes que vemos en el texto que Dios hace para confirmar en la fe a aquellos discípulos debilitados en su fe. Lo primero, les confirma que Jesús es Dios. Lo segundo, les confirma de que Jesús es la palabra de Dios, es la verdad. Y en tercer lugar, les confirma que Jesús es el Mesías. Y eso es lo que vamos a estudiar. En primer lugar, la confirmación de que Jesús es Dios. Mateo capítulo 17, versículo 2. Mateo 17, versículo 2. Dice el Señor: allí se transfiguró en presencia de ellos, su rostro resplandeció como el sol y su ropa se volvió blanca como la luz. Y en Lucas 9:32 dice: Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño, pero cuando se despabilaron, vieron su gloria, la gloria de Dios en Cristo, y a los dos personajes que estaban con él. El Señor Jesús se transfigura delante de sus tres apóstoles, de los tres apóstoles preferidos del Señor, ¿cierto que sí? No. La vez pasada hablamos de que el Señor no tiene preferidos. Eran los tres apóstoles ¿qué? Íntimos, amén, aquellos que estaban en intimidad. Oiga, pero puede ser que tú estés en intimidad con Dios y sientas desfallecer. Claro. Es que, repito, aquellos apóstoles no eran sobrenaturales. Eran hombres comunes y corrientes, expuestos a las mismas debilidades que todos los hombres tenemos. Eran íntimos con el Señor, pero estaban expuestos a las debilidades naturales de los hombres. Entonces el Señor Jesús se transfigura delante de ellos. Y repito lo que enseñé la semana pasada acerca de esa palabra transfiguración. Es la palabra griega metamorfé, que se refiere a metamorfosis. Es una transformación, un cambio de su interior hacia su exterior. No es un cambio externo, de fachada, de vestidura, no, es un cambio, es una transformación que va de su interior a su exterior. Es una apariencia visible. Los apóstoles vieron una figura diferente en su maestro, otra figura que nunca antes habían visto, y esa figura era semejante en ese momento a la figura que 6 meses o 7 meses después iban a contemplar en la gloria de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo es aquella gloria? Su rostro brilla como el sol, los vestidos son blancos como la luz. La gloria de Dios resplandece en el Señor Jesucristo. No es que Dios haya puesto su gloria, sino que Él reflejó su propia gloria, porque Jesús es Dios. Entonces, Él refleja quién es, Él refleja su deidad. Los apóstoles, al ver esto, ¿qué dicen? ¿Qué pueden decir? Oh, vino un ángel. ¿Cierto, Dios? Oh, vino un ángel. Oh, aquí hay un ser extraterrestre. Ay, el Señor Jesús, el rabí, tan lindo. ¿Podrían haber dicho eso? No, ellos inmediatamente vieron el fulgor resplandeciente de nuestro Señor Jesucristo. Dijeron: ¡es Dios! Se admiraron, se asombraron. ¿Y hasta qué punto llegó su asombro? Para aquellos 3 apóstoles fue impactante el haber visto a Cristo en su imagen, en su reflejo de la gloria de Dios. Tanto que muchos años después lo tenían fresquito en la memoria y lo escribieron en la Santa Palabra. Juan capítulo 1 versículo 5 dice: esta luz resplandece en las tinieblas y las tinieblas no han podido extinguirlo. El Evangelio de Juan,
no es un evangelio sinóptico, o sea, no se refiere a los hechos, a lo que sucedió, a la cronología. Es un evangelio relacional. Presenta a la persona del Señor Jesucristo. En esto se diferencia de los otros tres. Él presenta a la persona. Y Juan, el apóstol Juan, es enfático en su escrito juanino de resaltar al Señor Jesucristo como la luz que alumbra, la luz que resplandece en medio de las densas tinieblas. ¿Por qué? Porque Él lo vio con sus propios ojos, una luz resplandeciente que ningún otro ser humano sobre la tierra puede reflejar. Él es el único. Él se le presentó como medio, como la luz. Y si subimos a Juan 1:14 dice, el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y hemos contemplado su gloria. ¡Wow! Juan lo dice, yo contemplé su gloria. Junto con aquellos apóstoles, contemplamos su gloria. Estoy muy seguro de que el apóstol Juan estaba recordando aquel momento en que el Señor Jesús se transfiguró delante de ellos y mostró su gloria de Dios en sí mismo. Dice, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y vamos a segunda epístola del apóstol Pedro. ¿Cómo fue que lo describió Pedro? Dice, cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor, segunda de Pedro 1, 16 al 19. ¿Cómo describe el apóstol Pedro aquella transfiguración, aquella manifestación de la gloria de la deidad de Cristo? Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza. Ellos no estaban porque lo oyeron de alguien que les contó, no, es que ellos lo vieron y vieron dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre. El Padre le dio honor y gloria al Hijo. ¿Podemos comprenderlo? Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo, este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Esto fue lo que escribió el apóstol Pablo muchos años después de que él había tenido esta experiencia. ¿Alguno de ustedes podría describir con certeza cómo fue la Navidad del año pasado? ¿O cómo fue el comienzo del año nuevo de, digamos, hace 2 años? Pero con certeza, al detalle. Bueno, aquí el apóstol Pedro está diciendo al detalle qué fue lo que vio. Contemplaron la gloria del Hijo, contemplaron a Dios rindiendo honor al Hijo, y oyeron aquellas palabras estruendosas que dijeron, este es mi Hijo amado, escúchenlo. ¡Wow! ¡Qué impacto tan tremendo al ver ellos la gloria de Dios en Cristo! Y esto los fortaleció a los apóstoles. Los apóstoles fueron fortalecidos en su fe al haber contemplado a Cristo en su gloria. Les fortaleció porque les confirmó que Jesús es Dios. Era necesario que ellos vieran a Jesús en su gloria para permanecer en él. Pero ellos no lo habían visto como Dios en la plenitud de su gloria, o de enviado de Dios, sí, pero hasta qué punto podían comprender ellos que Jesús es Dios.
Asimismo nosotros necesitamos reconocer permanentemente que Cristo es Dios. Y nuevamente surge la pregunta que hace como 6 meses hicimos. ¿Quién es para ti el Señor Jesucristo? ¿Quién dicen ustedes que es el Señor Jesucristo? Oh, el Señor Jesucristo es el que me hace milagros. El Señor Jesucristo es el que me da la salvación. La pregunta ¿es Cristo Dios para ti? Cristo es el Señor. ¿Es Cristo Dios para ti? ¿Le honras como Dios? En la oración introductoria de esta mañana veíamos cómo frecuentemente estamos deshonrando el nombre de nuestro Dios. No lo tenemos en alta estima. ¿Es Dios para ti un Dios a quien no tienes en alta estima? ¿Es rey para ti un personaje que no gobierna sobre ti? Si no gobierna sobre mí, no es mi rey. Y si no señoría sobre mí, no es mi Dios. Decimos que es Dios, decimos que es rey, pero no nos sometemos a su señorío. ¿Qué pasó con aquellos discípulos? Aquellos discípulos vieron al Señor Jesús y esto les confirmó que Él es Dios. ¿Y qué hicieron? Ahí se lanzaron: Señor, hazme milagritos, Señor, ¿qué tal? Y cantemos y bailemos. ¿Qué hicieron? Dice la palabra que en cuanto lo oyeron, ellos se postraron en su presencia. Reconocieron su soberanía que anteriormente no habían reconocido. Conocieron su señorío, anteriormente no lo reconocían. El versículo 6 dice: al oír esto, los discípulos se postraron sobre su rostro aterrorizados o atemorizados. Pero no es: ¡ay, qué susto, nos van a matar! No, atemorizados habla de un temor reverente. ¡Oh, Dios, el Señor está aquí delante de mí! La pregunta es: ¿estás tú delante de Dios? ¿Te has acostumbrado a rendirte a la soberanía del Señor Jesucristo? ¿Te postras delante de Él en humillación, reconociendo que Él es Dios? Esto nos enseña a nosotros que para nosotros ser fortalecidos en la fe, necesitamos permanentemente reconocer que Cristo es Dios, nuestro Señor. Que nosotros somos sus súbditos, sus siervos. Él manda y nosotros obedecemos. Él es Señor, nosotros somos sirvientes de Él. En amor, sí. Esclavos por amor, sí. Pero definitivamente Él es el Señor. Y hoy en día está surgiendo, a partir del liberalismo teológico, está surgiendo un Cristo humano, no un Cristo divino. Oh, Cristo es tu amigo, Cristo te ama, no importa lo que hagas. Oh, ven a Cristo, Él te ama mucho. Aquellos discípulos reconocieron la gloria de Cristo y le adoraron. Cuando nosotros reconocemos a Cristo como Dios, vamos a guardar gran reverencia por Él y le vamos a obedecer en sus mandamientos. También vemos que los discípulos fueron afirmados al contemplar a Jesús como Dios, porque tuvieron ese testimonio experiencial, como lo dice el apóstol Pedro. Solamente alguien que ha vivido la experiencia de contemplar a Jesús como Dios puede dar testimonio de que Jesús es Dios. Pedro, Juan, los apóstoles hablaron de Jesús como Dios en la persona del Hijo. Lo honraron. Y nosotros vemos a partir de Hechos de los Apóstoles la forma como aquellos discípulos, aquellos apóstoles honraban al Señor. Aquellos discípulos compartían el Evangelio y le decían a los otros judíos: Jesús es Dios. La predicación del Evangelio es el testimonio de que Jesús es Dios. Arrepiéntanse, porque el reino de Dios ha venido. El Rey Dios ha venido. Esa es la predicación del Evangelio. Aquellos
discípulos testificaron de que Jesús es Dios porque ellos tuvieron la experiencia con Jesús como Dios. La pregunta es, ¿tú has contemplado a Cristo como Dios? ¿Has contemplado tú a Cristo como Dios? ¿Has visto a Cristo en su gloria viniendo a tu vida? ¿Se ha manifestado Cristo como Dios en tu vida? Yo lo recibí cuando Él vino a mi vida, me transformó y puedo dar testimonio, y no me canso de dar testimonio de Cristo. No de lo que yo soy ahora, sino de Cristo, porque el Señor dice, vayan y sean testigos míos. Cuando venga el Espíritu Santo, ustedes tendrán poder para que sean mis testigos, no testigos de ustedes. Ay, es que yo he cambiado mucho. Yo antes le pegaba a mi mujer, ahora le pego, pero más fácil. No se trata de eso. Es quién es Cristo para tu vida. Así como los 3 apóstoles contemplaron a Cristo en su gloria divina y fueron confirmados en su llamado y ministerio y permanecieron en medio de las duras pruebas, también nosotros los creyentes en todo tiempo debemos contemplar a Cristo como Dios. Ya no de forma visible y menos emocionalmente, porque esto sucedió solamente en aquella ocasión. Esto es un relato histórico. Pero ahora lo contemplamos en su espíritu, o por medio de su espíritu que nos ha sido dado. Lo contemplamos como Dios en su palabra y por medio de la fe que nos da el ver a Cristo como Dios, nuestro Salvador. Y somos confirmados en el llamamiento y permanecemos en medio de las pruebas cuando podemos reconocer que Jesús es Dios y que nos va llevando de su mano. Amén. El segundo aspecto que nos muestra el texto es la confirmación de que Jesús es la palabra de Dios. Lucas 9, 30 a 33 dice, 9, 30 y 31, dice, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús y tenían un aspecto glorioso y hablaban de la partida de Jesús, que él estaba por llevar a cabo en Jerusalén. Mateo 17:5 dice, mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo, este es mi hijo amado, estoy muy complacido con él. Escuchen, Moisés y Elías son los representantes de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento. Moisés representa la ley, el profeta a quien se le reveló el pasado, el escritor del Pentateuco, él representa la palabra escrita, los 10 mandamientos. Pero Elías, por su parte, es el profeta de la palabra hablada. Estos 2 personajes traspusieron el cielo, no por su propia voluntad, sino que fueron enviados por Dios el Padre. Como lo dice luego la Escritura, si Dios, como dice Pedro, si Dios rindió gloria y honor a su Hijo, ¿qué estaban haciendo Moisés y Elías en el monte de la transfiguración? Rindiéndole gloria al Hijo. Venían a honrar al Señor Jesús como la palabra. Ellos eran representantes, ellos fueron la palabra profética en el Antiguo Testamento. Moisés la palabra escrita, la ley. Elías la palabra hablada, los milagros, los portentos de Dios. Pero ahora estaban delante del Verbo encarnado. También vinieron para confirmar a Cristo en el cumplimiento de aquellas profecías que ellos anunciaron. Moisés y Elías fueron 2 de los más grandes profetas del Antiguo Testamento. Moisés, representando la ley, escribió el Pentateuco y predijo la venida de un gran profeta. Deuteronomio 18:15. El Señor tu Dios levantará de entre tus hermanos un profeta como yo. A él sí lo escucharás. Versículo 18. Por eso levantaré entre tus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él les dirá todo lo que yo le mando. Y en Juan capítulo 5, versículo 46, recordemos, Juan estaba en el monte de la transfiguración. Juan dice, dice que el Señor dijo, si le creyeron a Moisés, me creyeron a mí, porque de mí escribió él. O sea, Juan estaba diciendo, el Señor Jesús estaba diciendo que Moisés había profetizado acerca de él. Elías representa a los profetas que anunciaron la venida del Mesías.
Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6 dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes que llegue el día del Señor, día grande y terrible. Él hará que los padres se reconcilien con sus hijos y los hijos con sus padres. Y así no vendré a herir la tierra con destrucción total. En la tradición judía, ellos interpretaban que Moisés y Elías iban a inaugurar el periodo mesiánico. Ellos decían: van a venir Moisés y Elías junto con el Mesías para darnos la victoria, para recuperar el reino. Y también vemos que Moisés y Elías, la ley y los profetas, ahora iban a ser continuados en cabeza de Cristo, el Evangelio. Jesús no solamente era continuador de la palabra, sino que el Señor Jesús era la palabra de Dios en persona. Y era el cumplimiento de la ley y los profetas. En él se cumplían la ley y los profetas. El apóstol Juan, testigo de la transfiguración del Señor Jesús, escribiría 70 años más tarde que Jesús es el verbo. Jesús es la palabra. El verbo es la acción de Dios. Él es la palabra, la expresión del pensamiento de Dios. Sin duda alguna, Juan, con estas palabras se refiere a este magno evento en el que él pudo ser testigo de Jesús como la palabra y Dios mismo. La transfiguración le confirmó que Jesús es la palabra de Dios personificada. Pero es importante que observemos que las palabras del Padre no nos dirigen a ver, sino a oír. Él no dice: vean a mi hijo, o les voy a mostrar a mi hijo. Dice a él: escúchenlo. Aquellos 3 discípulos fueron confirmados en su fe al ver la palabra de Dios en persona. Y era necesario que así sucediera, porque por ellos nosotros tenemos el testimonio. Nosotros sabemos que Cristo es la palabra de Dios. Pero a nosotros se nos fue dado el tener fe al oír la palabra. Como lo dice Romanos 10:17. Mas la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Nosotros no vemos la palabra. No tenemos que ver la palabra. Nosotros tenemos que oír la palabra. Y cuando oímos la palabra, ¿qué hace la palabra? La palabra es de Dios. La palabra es Dios mismo hablándonos. ¿Qué hace la palabra? Confirmarnos quiénes somos. Cuando tú lees la palabra te habla y te dice: ¿quién eres tú? Y como lo decíamos en la primera enseñanza, el problema del cristianismo de nuestros tiempos es que los cristianos no saben quiénes son. No saben que son santos, no saben que son hijos de Dios, no saben que no son predestinados a la vida eterna. Pero cuando venimos a la palabra, Dios nos habla para confirmarnos, para darnos una confirmación que nos hace permanecer en la esperanza gloriosa. La palabra nos confirma como hijos de Dios, redimidos, perdonados, amados, santificados. Por la palabra permanece en nosotros la esperanza gloriosa de muy pronto ver lo que por la fe hemos oído. La palabra en persona, Cristo Jesús. Vamos a verlo. Es la promesa de Él. Pronto le veremos, dice su palabra. Dice Él nos da su palabra fiel. Va a venir, y así como los apóstoles lo vieron partir en su gloria, rodeado de ángeles, también nosotros lo vamos a ver. Volver. Esa es nuestra esperanza. Por la palabra somos confirmados y fortalecidos en nuestro llamado en Cristo y para Cristo. ¿Estás pasando dificultades en tu vida? ¿Estás sufriendo en tu vida y ya no quiero ser cristiano, esto de ser cristiano es muy doloroso, yo no quiero seguir así? Cuando era del mundo me iba mejor. No, eso es falso, eso es una mentira del diablo. Cuando ibas del mundo no ibas en progreso, ibas en retroceso. Ahora en Cristo vas de gloria en gloria, de victoria en victoria, de poder en poder, hasta ver la misma gloria de Cristo regresando
en su luz resplandeciente, como aquellos discípulos lo vieron en el monte de la transfiguración. Y eso es lo que te sostiene. Estás desfalleciendo, contempla a Cristo y sus promesas. Contempla su palabra. Si no contemplas su palabra, vas a desfallecer. Pero el Señor nos dio su palabra y nos dio la fe para oír su palabra, para que permanezcamos firmes sin desmayar en nuestro llamado, aunque pasen cosas. En tercer lugar, el Señor confirma a sus apóstoles, a sus 3 apóstoles, de que Jesús es el Mesías. Nuevamente, Lucas 9, 30 y 31, y aparecieron 2 personajes, Moisés y Elías, que conversaban con Jesús. ¿Y qué conversaban? Hablaban de la partida de Jesús que estaba por llevar a cabo en Jerusalén. ¿Qué es la partida? Que el Señor Jesús se iba a ir para el cielo. No. La partida del Señor Jesús contempla todo el final ministerial del Señor Jesucristo. Su pasión, su muerte en la cruz, su sacrificio vicario, ser sepultado y al tercer día ser resucitado, y 50 días después ser glorificado, subiendo de nuevo en la gloria. No estaba hablando solamente de aquel día en que Él subió a la gloria, no, estaba hablando de todos los eventos que iban a venir. Mateo 17:5 dice: mientras estaba aún hablando, apareció una nube luminosa que los envolvió, de la cual salió una voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con Él. Escúchenlo. ¿Por qué Jesús es el Hijo amado? ¿Por qué Jesús complace al Padre? Porque Él cumple su ministerio, el ministerio de la redención. El Señor nos enseña cómo los apóstoles fueron confirmados en el ministerio de Cristo. El problema de ellos fue que al escuchar el anuncio del Señor Jesús en el capítulo 16, lo vimos, sobre el cumplimiento de su mesianismo, ellos se centraron en lo que aparentemente sería trágico, o sea, su sufrimiento y su muerte, pero no le pusieron atención a lo más importante: su resurrección. La centralidad del ministerio mesiánico de Cristo es su resurrección y su victoria. La aparición de aquellos 2 visitantes les estaba presentando a los discípulos una prueba irrefutable de lo reales que son la resurrección del cuerpo y la vida venidera. Moisés y Elías se aparecieron con Jesucristo de una manera visible. Ellos los vieron y los escucharon y estaban rodeados de la gloria. ¿Qué podían ver aquellos 3 apóstoles? Recuerdan que en esa época había una disyuntiva, había una contradicción entre los fariseos y los saduceos. Los saduceos no creían en resurrección, en vida después de la muerte y todas estas cosas, eran los escépticos. Pero los fariseos sí creían. ¿Por qué lado nos vamos? ¿Por qué lado nos vamos? Sería la disyuntiva de aquellos discípulos. Bueno, pues ahora el Señor les muestra: sí hay resurrección, sí hay vida venidera, pero mejor, sí hay gloria venidera. Aquella era una demostración fehaciente, una prueba irrefutable que la resurrección del cuerpo y la vida venidera son una realidad. Ahora, en la voz que se oye desde los cielos, el Padre certifica la misión de su Hijo como Mesías. Imparte una orden perentoria: ya no miren más a Moisés y a Elías. Ellos fueron las sombras del que había de venir. Ahora miren a Jesús, porque Él ha de cumplir con toda la ley, y con todos los profetas, con todo lo que hablaron Moisés y Elías. Él es el único que puede complacer al Padre. Él es la centralidad de la salvación del pueblo escogido. Por eso, solo a Él escuchen. Por eso la Reforma dice: solo Jesucristo, solo Escritura, solo a Él escuchamos
Las otras voces son antisonantes, son discordantes y no desvían. Hoy en día están las voces de Moisés y Elías hablando al pueblo cristiano. Esa famosa judíos mesiánicos, los ultralegalistas, los de la derecha y la izquierda. ¿Se acuerdan los que estuvieron en la conferencia de la convención la semana pasada? Los legalistas son las voces de la ley. Hay que cumplir la ley, hay que cumplir la ley. Y los del otro lado, exceso de la gracia. No hay que escuchar ni a la derecha ni a la izquierda, hay que escuchar a Jesús, a Él. Escuchen, ¿por qué? Porque Él cumplió todas las demandas de la ley de los profetas. Todo lo que Dios demandó, Cristo, el Cordero de Dios, lo cumplió. Los discípulos necesitaban ser confirmados en la fe. Y por este medio, al escuchar la confirmación del ministerio de Cristo, pudieron comprender, aunque con sombras todavía, era necesario que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés y les diera la claridad de aquella visión que tuvieron, y pudieran comprender aquel oficio mesiánico de Cristo, que era necesario que Él sufriera y muriera, pero que luego resucitara. Amén. ¿A qué conclusiones llegamos? Este pasaje nos ha enseñado que como hombres somos débiles y frágiles, desmayamos, dudamos y hasta caemos. Por ello necesitamos ser confirmados permanentemente por Dios. Y Él nos confirma al contemplar a Cristo nuestro Señor en su gloria. Él nos fortalece en la fe, creyendo radicalmente lo que aquellos 3 apóstoles creyeron. ¿Qué creyeron ellos? Primero, que Jesús es Dios. Y después confirmado. Abre la palabra y miles y millones de veces el Señor Jesús te va a hablar, o Dios te va a hablar. Jesús es Dios. Desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, la Biblia te va a hablar de que Jesús es Dios. Si tú no crees en el Señor Jesús como Dios, si solamente lo tomas como un milagrero, como alguien que te va a hacer el favorcito, como alguien al que hay que ir a la iglesia, estar en el culto, para que no estemos a paces, estás equivocado. Tienes que creer en Jesús como Dios, alabarle como Dios, correr a Él como Dios, humillarte ante Él como Dios, adorarle como Dios. Él es Dios. Y esa es la fe que tenemos. Jesucristo es Dios. Pero también, ¿qué creyeron aquellos discípulos al ver la transfiguración? Creyeron que Cristo es la palabra de Dios. Cristo te está hablando hoy y te habla todos los días por su palabra. Corre a la palabra de Dios. La palabra de Dios es Cristo hablándote a tu oído. Cuando tú no escuchas la voz de Cristo, vas a desmayar. Cuando la voz de Cristo habla a tu oído, a tu mente y a tu corazón, vas a ser fortalecido. Cuando tú no escuchas la voz de Cristo, vas a caer en pecado. Cuando la voz de Cristo está en tu mente, en tu oído, en tu corazón, vas a vencer el pecado, vas a vencer la tentación, vas a soportar los dolores, las angustias, los problemas, y vas a tener la victoria. Cuando escuchas a Cristo, y finalmente verás la gloria de Dios viniendo en su resurrección. ¿Quieres contemplar la gloria de Cristo que aquellos 3 discípulos contemplaron en el monte de la transfiguración? Contemplan en la palabra, sabiendo, teniendo la seguridad de que la misma gloria que vas a contemplar, aquello que vieron aquellos discípulos, lo vamos a ver nosotros en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y finalmente, ellos creyeron que Jesús es nuestro Salvador. Y de eso debemos estar convencidos. De la salvación
en Cristo. De la salvación en Cristo. Amén. Amén. Que el Señor tenga misericordia de nosotros y que podamos contemplar la gloria de Cristo, que podamos esperar la manifestación gloriosa de su pronta venida, así como la contemplaron aquellos 3 discípulos en el monte de la transfiguración. Al Señor Dios, nuestro Señor, a Cristo, nuestro Redentor, sea toda la gloria en su iglesia por siempre. Amén. Aquí en la aplicación hemos de llegar. En primer lugar, este es un llamado a los creyentes en Cristo. Si tú no has creído en Cristo como Dios, si no crees en Cristo como la palabra de Dios, si no crees en Cristo como tu Redentor, solo te espera una horrible expectación del juicio. La muerte eterna en el infierno, y esto no es un cuentito. Esta es la realidad que nos muestra la palabra de Dios, o sea, la persona del Señor Jesucristo en su gloria. Si tú no crees en Cristo como Señor y Salvador, tendrás muerte eterna. Por eso hoy el Señor quiere mostrarte su gloria. Quiere que tú comprendas que Él es Dios para tu vida. Que Él es la palabra de Dios, que es tu salvación. Corre hoy a Cristo, cree a Cristo, espera en Cristo y dedícale tu vida a Cristo. Amén. Amén. Y a nuestros amados hermanos santos creyentes, a pesar de que sea fuera de la circunstancia, permanece fortalecido en la fe mediante la convicción de que Cristo es Dios, de que Cristo es la palabra de Dios y que Cristo es el Redentor. Amén. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta mañana en donde hemos visto, contemplado a través de tu palabra, que sabemos en la verdad y conforme al testimonio de aquellos